Buenas, nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la norma Covenant 2500-93. Mi grupo está conformado por Jorjan Aguilar, Andrea Guerra, Julio Feuga, José Bullones, Royfer Suárez, Jorge Páez y mi persona Gilberto Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre lo que sería más que todo una vista general de esta norma. ¿Qué es la norma? ¿Qué es esta norma? La norma Covenant 2500-93. Es una norma que fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización CT3 de Construcción, que fue aprobada por la Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, en su reunión número 124 de la fecha del 1 de diciembre de 1993, sustituyendo totalmente a la norma anterior, que era la 2500-89. Ahora les voy a hablar sobre lo que son objeto y campo de aplicación. Esta norma contempla un método cuantitativo para la evaluación de sistemas de mantenimiento en empresas manufactureras, para determinar la capacidad de gestión de la empresa en lo que respecta al mantenimiento mediante análisis y calificación de los siguientes factores: organización de la empresa, organización de función de mantenimiento, planificación, programación y control de las actividades de mantenimiento, y lo que es la competencia del personal. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los procedimientos para la evaluación. Antes de insertar este manual, es necesario disponer de la definición o unos pequeños conceptos de principios básicos y desméritos, de igual manera que el establecimiento de los criterios para su ponderación. Cualquier definición adicional puede ser consultada en otra norma, que es la 3042. Definiciones. Principio básico es aquel concepto que se refleja en las normas de organización y funcionamiento de sistemas y de equipos que deben existir y aplicarse mayor o menor proporción para lograr los objetivos de mantenimiento. Desmérito es aquel aspecto parcial referido a un principio básico que por su omisión, por su incidencia negativa, origina que la efectividad de este no sea completa, disminuyendo en consecuencia la puntuación total de dicho principio. Viene lo que son los criterios para la ponderación del principio básico. El evaluador deberá mantener una entrevista con el sector dirigente de la empresa con el objetivo de efectuar un análisis de los aspectos cualitativos recogidos en los distintos principios básicos. En el contacto inicial no debe profundizarse en el análisis, por lo tanto no deben considerarse los posibles desméritos, limitando la investigación de los aspectos contemplados en el principio básico. De este primer contacto se desprenderá que existe un principio básico. Aún desconociendo su eficiencia real, en práctica el evaluador asignará la puntuación completa correspondiente dependiendo del valor respectivo. Si en la entrevista inicial se deduce que la no existencia de un principio básico, el evaluador procederá a evaluarlo en 0 puntos. En consecuencia, no será necesario entrar en análisis de posibles desméritos del principio básico. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los criterios para la ponderación de los desméritos. Para determinar la existencia real de desmérito en cada principio básico que se haya comprobado en su existencia, el evaluador hará una investigación exhaustiva y minuciosa en el mismo lugar en que cada aspecto pueda dar lugar a su existencia, considerando cada detalle que pueda contribuir a disminuir la eficacia del contenido del principio básico. Los desméritos restantes al principio básico hasta la cantidad máxima que se indique para cada uno de ellos en la columna correspondiente de cada capítulo puede restar cualquier valor comprendido entre 0 y el valor máximo que se indica para cada uno de ellos, dependiendo de la intensidad con el que el desmérito se presente. Ahora les voy a hablar sobre lo que es ficha de evaluación. La ficha de evaluación es un formato para llevar el resultado de la evaluación y obtener el perfil de la empresa, para la cual se indican las siguientes instrucciones para su correcto uso. El encabezamiento, en el que la empresa debe indicarse el nombre o razón social, fecha, evaluador y número de inspección. Se indica la fecha en la cual se realiza la evaluación, el nombre del evaluador y el número de inspección. La puntuación, columna D, D1, D2 y más DN infinitas veces. Se indica el valor de los desméritos obtenidos por la empresa en cada principio básico. Columna E se indica la suma total de desméritos alcanzados en la columna anterior. Columna F se coloca la diferencia entre la puntuación máxima de columna C y el valor total de los desméritos en la columna E. Puntuación gráfica. En las casillas correspondientes a los totales obtenidos se indica la suma de las puntuaciones obtenidas en la columna F. El valor obtenido en el punto anterior se compara con la puntuación obtenida, columna C, y se calcula el porcentaje. Se trazan barras horizontales que parten de la casilla correspondiente a los totales obtenidos en la columna F y se prolonga hasta el porcentaje parcial de cada capítulo obtenido y previamente indicado en la columna G.
mediante una línea poligonal que una los extremos de estas barras horizontales, se obtiene el perfil de la empresa. Ahora vamos a hablar de puntuación porcentual. Se indica al final de la columna FT el total de las puntuaciones obtenidas, casilla indicada con el número 2. Se coloca al final de la columna C la puntuación máxima obtenida, casilla indicada con el número 1. Puntuación porcentual, que dice que es igual, por ejemplo en este caso, 2 por 100 entre 1. Y vale, pues lo último que hacemos es el informe final. El informe de la evaluación debe constar de las siguientes partes: resumen, observaciones y recomendaciones sobre algunas áreas, y desméritos por avería, y la ficha de evaluación. Y ya yo digo como una pequeña parte general de la norma. Ahora los dejo con mi compañero Jorjan Aguilar, que seguirá con el tema.